El duelo es una de esas experiencias que, aunque sabemos que es universal, se vive en la más absoluta soledad. Es como un territorio desconocido que, bueno, tarde o temprano a todos nos toca explorar. Así que en este análisis vamos a intentar dibujar una especie de mapa, una guía para navegar por ese dolor y, con un poco de suerte, llegar a entenderlo un poquito mejor. Esta frase la verdad es que da en el clavo de una forma casi brutalmente honesta, ¿no? Porque claro, el duelo no es solo echar de menos a alguien hoy. Es el dolor por todos los recuerdos que ya no se van a crear, por todos los momentos que ya no van a llegar. Es un dolor que, como dice la cita, lo tiñe absolutamente todo. Vale, para poder hablar del duelo, lo primero es lo primero. ¿Qué exactamente? Vamos a ponerle una definición. A ver, en esencia, el duelo es simplemente eso, el dolor que sentimos ante una pérdida. Es la respuesta más natural del mundo. Pero, y aquí viene lo importante, lo crucial, es que no hay dos duelos iguales. Es un viaje súper personal, muy íntimo y a veces, la verdad, bastante aterrador. Y ojo, no tiene un calendario. El duelo necesita su propio tiempo, ni más ni menos. Y es que el duelo no es solo estar triste, para nada. Nos golpea en todas las dimensiones imaginables. Te duele el cuerpo literalmente, lo sientes en lo biológico, te afecta a nivel psicológico, cambia tu personalidad, impacta en lo social, en tus relaciones. Y por supuesto puede llegar a sacudir hasta tus cimientos más profundos, tus creencias, lo espiritual. Es un dolor total. Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál es el primer gran reto? Pues podríamos resumirlo en estos 3 pasos. Lo primerísimo, aceptar la realidad de la pérdida, por duro que suene. Después, poco a poco, adaptarse a esta nueva situación, a un mundo que ya no es el mismo. Y finalmente, la tarea de reorganizar toda nuestra vida alrededor de ese hueco. Muy bien, vamos a profundizar un poco más en el proceso. Ya hemos dicho que cada duelo es un mundo, pero sí que existen ciertos patrones, ciertas formas que nos pueden dar pistas para entender qué está pasando. Esta tabla es súper interesante porque nos muestra algo clave. El duelo no siempre empieza justo cuando se produce la pérdida. A veces es anticipado, o sea, el dolor empieza antes del final. Otras veces es todo lo contrario, es retardado, como que lo metes en un cajón y la emoción explota mucho más tarde. Y luego está el duelo crónico, que es cuando ese dolor se alarga tantísimo que parece que no se va a ir nunca. Ahora vamos a tocar un tema muy conocido, las famosas etapas del duelo. Pero mucho cuidado, esto es fundamental entenderlo bien. No son una lista que hay que ir tachando en orden, no es un camino lineal. Pensemos en ellas más bien como un mapa de emociones posibles, una guía para entender los sentimientos que pueden ir y venir. Aquí las tenemos, las 5 etapas clásicas. Primero, la negación, que es como un escudo, un esto no puede estar pasando. Después viene la ira, esa rabia, ese por qué. Luego la negociación, cuando intentamos hacer pactos para cambiar la realidad. Le sigue la depresión, esa tristeza profunda. Y finalmente la aceptación. Pero insisto, no es una carrera. Se puede saltar de una a otra, volver atrás. No hay reglas. Vale, hasta aquí la teoría. Pero ahora vamos a lo práctico, a lo que se siente de verdad. ¿Cómo se manifiesta el duelo en nuestro día a día? Es súper importante hablar de esto para normalizar todas estas sensaciones. Y vamos a empezar por lo físico. Porque sí, el duelo duele. Literalmente, no es una forma de hablar. El dolor emocional se traduce en sensaciones físicas muy, muy reales. Esa sensación de vacío en el estómago, la opresión en el pecho, la falta de energía, o cosas como no poder dormir, no tener hambre, las palpitaciones, o que de repente los ruidos molesten muchísimo. Todo esto, que puede asustar, son respuestas normales del cuerpo. Es la forma que tiene de reaccionar a un golpe emocional tan bestia. Ahora, de lo físico a lo mental. Porque el duelo también nos pone una especie de niebla en la cabeza, ¿verdad? Afecta muchísimo a nuestra capacidad de pensar con claridad. Estar como en un estado de confusión, de embotamiento, que cueste un mundo concentrarse, olvidarse de las cosas, es súper habitual. También darle vueltas a las mismas ideas una y otra vez, o incluso tener la sensación de que la persona fallecida está ahí, presente. Es simplemente la mente intentando procesar algo que es, bueno, inmenso. Y claro, todo esto se refleja también en cómo actuamos, en cómo nos relacionamos con los demás y hasta en cómo vemos el mundo. Estas 3 dimensiones, conductual, social y espiritual, están, como se ve, totalmente conectadas. Podemos pasar de una hiperactividad casi frenética para no pensar a una apatía total. El aislamiento social es una tendencia habitual, así como el llanto o el resentimiento. Y en un plano más profundo, es un momento de hacerse las grandes preguntas. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y la muerte? Bien, con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón es, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué cosas nos pueden ayudar a pasar por esto y qué cosas, al contrario, nos lo pueden poner más difícil? Vamos a verlo.
Aquí la diferencia es como la noche y el día. Por un lado, lo que ayuda, hablar, expresar emociones, darnos tiempo, cuidarnos y, súper importante, pedir ayuda. Y en el otro lado, lo que nos pone la zancadilla, evadir los sentimientos, aislarnos, caer en el abuso de sustancias o un clásico, compararnos con cómo lo llevan otros. Y todo esto nos lleva a una idea final que cambia bastante la perspectiva. Y si en lugar de ver el duelo como algo que nos pasa, como etapas pasivas, lo vemos como una serie de tareas activas que podemos hacer para avanzar y sanar. Porque ese es el punto clave. La sanación es activa. La primera tarea, aceptar la realidad. La segunda, trabajar las emociones y el dolor, no esconderlos. La tercera, adaptarse a un mundo sin esa persona. Y la cuarta es quizá la más delicada, pero también la más transformadora, recolocar emocionalmente a ese ser querido. Esta frase lo resume a la perfección. La meta del duelo no es olvidar, imposible, y sinceramente tampoco querríamos. La verdadera tarea es otra. Es encontrar un nuevo lugar para esa persona en nuestra vida, en nuestra mente, un lugar que nos permita seguir viviendo. Recolocar. ¿Qué significa exactamente? Pues es justo eso. Es transformar el dolor punzante de la ausencia en un recuerdo que nos acompañe y nos nutra. Es, en el fondo, hacerle un hueco permanente en nuestro corazón, pero un hueco que nos dé permiso para seguir adelante, para volver a vivir. Y terminamos con esta pregunta, que queda abierta. Porque claro, no hay una respuesta única ni fácil. Es una pregunta que cada cual tiene que ir respondiendo a su manera, a su ritmo. Podríamos decir que esta es, en sí misma, la tarea final y más íntima de todo el proceso del duelo.